Bien, hermanos, esta es la segunda parte de lo que empezamos el domingo pasado, titulado Los beneficios de gozarnos en el Señor. Y como es la continuación, les pido por favor que tengan en sus mentes la historia que aprendimos el domingo pasado de la carta que recibió Wesley de un padre en la cual decía que su hijo, habiendo sido criminal, había sido condenado a muerte. Pero antes de ir a la muerte, este joven había creído en Cristo. Cristo lo había salvado, dice ese padre. Y cuando él iba a pagar por sus crímenes, la historia cuenta de que él iba de camino a su muerte, pero con una paz y un gozo que los que estaban a su alrededor no lo podían entender. Así que tengan en su mente, porque es la continuación de esto que nosotros hemos comenzado el domingo. Bueno, el domingo pasado habíamos cerrado con estas advertencias que Pablo le está haciendo a los filipenses de que debían cuidarse de los perros, debían cuidarse de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. O sea, de alguna otra manera podemos decir lo peligroso que era para la iglesia de Filipos las doctrinas de los judaizantes, quienes querían convencer a los cristianos en Filipos que la obra que Jesús había hecho para salvarlos y hacerlos parte de su pueblo, hacerlos parte de la iglesia, no era suficiente. Esa era la doctrina de los judaizantes. Algo más debían hacer y estos querían que se circunciden y guarden la ley de Moisés y entonces recién ahí serían llamados parte del pueblo de Dios. Y obviamente vimos que Pablo, para ayudar a los filipenses a perseverar con su gozo en el Señor, les escribe acerca de su pasado, dándoles a entender que la circuncisión de la carne, las obras o los méritos no logran nada, y que solo la obra de Cristo y la persona de Cristo puede lograr, como por ejemplo, perdón de pecados, una completa y eterna salvación, y que el que cree en Él pueda entrar en una relación con Dios. Solo Cristo podía traer esa satisfacción al alma del creyente y que ese creyente tenga un gozo indestructible. Entonces, hasta ahora, recordando un poquito lo que vimos, atender al mandamiento de gozarnos en el Señor, primero, nos da seguridad, eso lo vimos el domingo pasado. Segundo, gozarnos en el Señor nos mantiene alerta de las amenazas y continuando, otro beneficio de gozarnos en el Señor es que nos lleva a valorar más la obra de Cristo y ese es el tercer punto para poder continuar con esta serie. Nos lleva a valorar más la obra de Cristo. Leamos nuevamente versículos 7 y 8, dice Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo, al usar estos términos de pérdida y de ganancia, está usando un lenguaje de negocios, está usando términos contables. Es como si Pablo se hubiese sentado a hacer un balance de su vida, y no sé cuántos de ustedes tuvieron la materia contabilidad, pero en contabilidad cuando vamos a hacer un balance nos llevaban a hacer un libro diario que tiene 3 columnas en las cuales debíamos poner el debe y el haber para nosotros tener el patrimonio neto. Bueno, Pablo está haciendo ese balance, está usando ese idioma para nosotros entender. Ahora, o también está poniendo en una balanza, como se pesaba en ese tiempo, por un lado sus obras personales y por el otro lado la obra de Cristo. ¿Con qué fin? Para ver cuál le daba más ganancia. Y él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, en esto Pablo se está refiriendo a lo que mencionó antes y lo vimos el domingo pasado, a sus méritos humanos. Estas cosas, mis méritos antes para mí eran ganancia, o sea,
su orgullo patriótico, su celo por la ley y su vida irreprensible, todo eso antes para él, sin tener a Cristo, él pensaba que todo eso para él era ganancia. Si tenía que poner en la columna contable, él no tenía cosas que sacar de ahí, era todo ingreso, y su patrimonio neto era: voy a ser aceptado por Dios, voy a ser justificado por Dios, por todo lo que tengo como empresa, mi ganancia va a ser Dios. Pero cuando se encontró con Cristo, o cuando Cristo le salió al encuentro, ahora él, teniendo a Cristo, pone en la balanza, y dice Pablo que llegó a la conclusión de que él estaba en la quiebra, en números rojos, en bancarrota espiritual, ya que esos logros humanos, los cuales eran para él ganancia, no alcanzaban para pagar la deuda que él tenía con Dios. Y es por eso que ahora él, habiendo puesto a Cristo en la balanza, habiendo puesto a Cristo en la ecuación, él dice que sus obras ahora las ha estimado como pérdida. Él ahora consideraba lo que antes veía como ganancia, ahora lo considera como pérdida, o lo tengo, dice Pablo, por basura. Ahora, el apóstol Pablo no solo, tenemos que pensar que en todo este relato no solamente les está contando para que sepan todo lo que él vivió, o él tiene una intencionalidad al contarles esto. Él no quería que sus hermanos se dejen convencer o que se dejen cautivar por los judaizantes. Acuérdense que está viniendo hablando de esa advertencia. Él no quería que los judaizantes cautivaran los oídos de sus hermanos y empiecen a valorar lo que para Pablo ya era una pérdida, o que intenten retener lo que para Pablo ya era basura. Entonces Pablo quiere que sus hermanos perseveren en la fe y valoren más la obra de Cristo, como él lo estaba haciendo. Por eso es que dice que él dejó todas sus obras, él dejó todos sus méritos. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y para ganar a Cristo, dice, y en el versículo 9 dice, y para ser hallado en él, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjense el cambio de términos. Habiendo estado usando los términos contables, ahora pasa Pablo a usar términos jurídicos. ¿Con qué fin? Para poder enfatizar la misma idea, que nada de lo que él había logrado podía justificarlo delante de Dios, de un Dios justo y santo. No podía, nada de lo que él había logrado podía justificarlo. Solo por medio de la fe, dice Pablo, solo por medio de la fe. ¿Pero fe en qué? En la vida justa y recta, en la muerte y en la resurrección de Cristo, que es una obra completa, él podía ser justificado delante de Dios. Solo en la obra y en la vida justa y recta de Cristo Jesús. Y esa frase, el ser hallado en él, ese deseo, ese anhelo de ser hallado en él, Pablo lo hace refiriéndose a su unión con Cristo. Él se encontró con Cristo y en ese encuentro él lo salvó, pero él en ese momento entendió que ahora, a partir de ese momento, él estaba unido con Cristo. Y esta realidad era algo que Cristo había conseguido para él, y ahora él, a su vez, tiene ese deseo sincero de poder crecer en esa íntima relación con su Señor. ¿Cómo? Desechando todo peso de pecado, todo deseo de la carne, de tal manera que en su vida no haya nada de Pablo, sino todo de Cristo. Él amaba a Cristo. Por eso dice que por amor a él lo he desechado todo, lo dejo todo por basura, por amor a Cristo, con el fin de conocerle a él. Versículo 10 dice eso, a fin de conocerle y y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante
a Él si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermanos, evidentemente Pablo tenía sus ojos puestos en Jesús. Pase lo que pase, recuerden el contexto, Pablo había sufrido varias cosas y la carta la está escribiendo desde la cárcel. Y él, pase lo que pase, quería seguir conociendo a Cristo donde sea que estaba. Si estaba en la cárcel, él quería vivir para Cristo. En la cárcel anunciaba a Cristo. Y ahora él sigue escribiendo, hablando de Cristo. Donde sea que él estuviera, él quería seguir conociendo. Ese conocer en el griego no se refiere a querer saber más de Jesús, sino a crecer más en su relación personal con el Señor. Y esa relación debía crecer tanto que él incluso estaba dispuesto a morir por Cristo. ¿Y para qué quería morir por Cristo? Porque él incluso quería experimentar el poder de su resurrección. Porque aparte, morir y resucitar es parte de estar unido a Cristo. Pablo está queriendo experimentar o ver en su cuerpo la promesa que Jesús había hecho cuando él estuvo en este mundo, en esta tierra. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, voy a leer en la Biblia de las Américas, Jesús dijo esto. El contexto, la muerte de Lázaro, su amigo. Y él le dice a sus hermanas y a los que estaban por ahí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Él creyó eso. Y él quería experimentar eso. Es por eso que les digo que Pablo no es que solamente les está escribiendo contándoles para que sepan cuáles eran sus anhelos, sino él quería contagiar esos anhelos a los hermanos. Él quería que cada uno de los filipenses no se estén ocupando de estar viendo sus obras o se estén enredando en discusiones vanas que no edifican con esos perros, con esos malos obreros, con los judaizantes, sino que estén más bien satisfechos, confiados en el Señor y que se ocupen de crecer y experimentar en sus vidas lo que significaba estar unido a Cristo, para que así puedan seguir soportando las aflicciones, las persecuciones que tenían en ese momento, como Pablo mismo lo estaba experimentando. Hermanos, si nosotros podemos ver la mente o lo que Pablo está transmitiendo, vamos a entender la razón del mandamiento que empieza en el versículo 1. Hermanos, gozaos en el Señor. Hay razones para eso. Pablo quería que los filipenses experimenten todos los beneficios de mantener su gozo en el Señor. Y este era otro. ¿Qué aprendemos nosotros de este tercer punto? Hermanos, tener la convicción, no solamente en la mente, sino también en el corazón, de que al igual que Pablo, vos, hermano, hermana, estás unido a Cristo, sin vos merecerlo. Esa realidad debe llenar tu alma de gozo y ayudarte y darte valor para poder valorar más la obra de Cristo. Hermanos, ninguno de ustedes merecía ser salvado, pero Cristo quiso salvarles. Ninguno de ustedes iba buscando al Señor. Así como Pablo iban en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, pero Cristo quiso venir a su encuentro. Él quiso salir para rescatarlos. Ahora son uno con Él. Y esa realidad debe darle fuerzas, valor para seguir creciendo en su amor por el Señor. Y también para que puedan ustedes tener fuerzas para dejar, como se deja una bolsa de basura, todo intento, todo mérito de ganarte el favor de Dios. Ya no lo puedes hacer. Ya Cristo lo hizo por vos. Entonces, deja cualquier mérito que esté en tu mente, ya deja todo aquello que vos pensás que podés hacer para ganarte el favor de Dios.
y dejalo no con tristeza, sino con gozo, como el apóstol Pablo lo hacía. Deja todo aquello que te estorbe, pero por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Y por eso quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿qué has estado desechando últimamente? ¿O qué cosas has incorporado a tu vida? ¿Qué cosas estás haciendo que antes no hacías? Pero ahora permíteme hacerte otra pregunta. ¿Estás dejando cosas o estás haciendo cosas por amor a Cristo? Porque el apóstol Pablo tenía un fin cuando él dejaba o tenía todo por pérdida y desechaba todas las cosas, lo hacía por amor a Cristo. Eso debe estar en tu corazón. Debes hacer cualquier cosa por amor a Cristo, no no solamente para ser mejor persona, no solamente para ser un buen marido, una mejor esposa, o los jóvenes para ser mejores hijos, o los padres para ser mejores padres. No, yo voy a dejar esto porque no le hace bien a mi hijo. Voy a alejarme de esto porque no le hace bien a mi esposa. Voy a alejarme de esto porque no me hace bien a mí. Hermano, si vas a alejarte de algo, hazlo por amor a Cristo, para poder experimentar en tu vida tu unión con Cristo y para poder crecer en esa relación con Cristo. Porque lo que estorba no te deja ver con claridad la realidad de tu unión con Cristo. Entonces necesitas dejar, no para ser mejor persona o un mejor compañero en el trabajo. Debe ser por amor a Cristo. Ahora, si lo estás haciendo, porque no digo que todos no lo hacemos, si hay alguno que está dejando cosas, siendo consciente que lo está haciendo por amor a Cristo, gloria a Dios. Pero si lo estás haciendo por amor a Cristo, no te vas a estar quejando si alguno no se da cuenta lo que sacaste lo que tiraste a la basura. Con que Cristo lo sepa, ya debes estar satisfecho, porque lo estás haciendo para Él. Entonces no intentes mostrarte a los demás lo que está. ¿Saben que yo dejé esto porque a mí no me hacía bien, porque no le hacía bien a mis hijos? No intenten mostrarse. Cristo ya lo vio y eso debe ser suficiente, porque lo estás haciendo por amor a Él. Ahora bien, esto de dejar cosas a muchos oídos en esta mañana puede no gustarles. Niños, jóvenes o grandes. Yo sé por experiencia, y todo cristiano sabe por experiencia, que dejar sus vidas atrás, que dejar sus planes, sus proyectos, sus logros o posesiones que los hacen sentir bien y tener que empezar de cero, una nueva relación, una nueva vida con Cristo, para muchos es pérdida. Para muchos es pérdida. No sé cuántos de ustedes han escuchado alguna vez a una persona decir, y lo que pasa es que yo no quiero ir a la iglesia porque voy a tener que dejar esto o aquello. Voy a tener que dejar de ver estas cosas, o voy a tener que dejar de escuchar la música que me gusta, porque voy a tener que dejar, el deporte que me gusta. O sea, no quieren dejar nada porque entienden que dejar algo de ellos es una pérdida. Pero amigo, amiga, niño, joven, dejar cosas de este mundo no es una pérdida. A veces están tan enfocados más en las cosas de este mundo que muchos de ustedes vienen acá porque sus padres o porque alguien los invitó, no vienen por su propia cuenta. Pero imagínense esto. ¿Qué pasaría si nosotros promocionamos esta reunión a las 8 de la mañana, pero que de 8 a 9 de la mañana se van a hacer sorteos de televisores, de autos y de viajes y de mucho dinero? ¿Ustedes creen que hoy a la mañana estarían como así? No, estarían todos acá expectantes a ver qué se ganan.
a ver qué se pueden llevar de acá, porque eso es lo que es el afán del mundo y muchos de ustedes pueden estar esperando esas cosas. Pero amigo, amiga, niño, joven, Jesús dijo que aunque ganes el mundo entero y pierdas tu alma, entonces no ganaste nada. Estás perdiendo porque tu alma es eterna y se está perdiendo. Niño, joven, las cosas de este mundo te están entreteniendo. Tu aparente buen comportamiento te está convenciendo de que todavía no necesitas a Cristo, pero sin darte cuenta te estás perdiendo por valorar aquellas cosas que no tienen valor. Amigo, amiga, no te engañes. Confiar en vos, confiar en tus obras, vivir a tu manera y seguir rechazando a Cristo y seguir pecando no es ganancia, es pérdida. Pero ¿saben qué? Arrepentirse, creer en la muerte y en la resurrección de Jesús, tener una comunión con Dios, ser guiado por su Espíritu y su palabra, amigo, amiga, no es pérdida, es a lo contrario. Eso es ganancia. Eso es ganancia. ¿Por qué? Porque no es pasajero. Cristo hoy, si crees en Él, puede darte vida eterna y ese gozo que nadie más lo puede entender. Vos podés experimentar ese gozo si te arrepientes hoy y crees en Cristo Jesús. Así que tenés que poner en balanza como el apóstol Pablo. Volvé a tu casa y fíjate cómo es una hoja, un libro diario en contabilidad. Fíjate cómo eran las balanzas, fíjate, poné y vas a ver que si no tenés a Cristo estás en bancarrota, pero si tenés a Cristo lo has ganado todo. Hermanos, déjenme mencionar algo más en este punto. Cuando Pablo usa el término pérdida o basuras, haciendo referencia a sus obras, haciendo referencia a sus méritos, no está diciendo que tener una identidad de pueblo sea malo, o que tener celo por la palabra de Dios o vivir rectamente sea algo que no sirve para nada. Él dejó bien claro que no sirve para ganarse la salvación o para hacerte cristiano. No sirve para eso. ¿Por qué? Porque la salvación es solamente por recibir de pura gracia y misericordia de Dios y por medio de la fe en Cristo, la salvación. Es solamente por medio de eso que uno puede ser salvo o cristiano. Pero eso no quiere decir que no tengas que obedecer la palabra de Dios. Por eso quiero hacer esta aclaración, porque somos muy propensos a irnos a los extremos. Un extremo es que obedecer la ley de Dios para ser justificado, eso es legalismo. Si estás intentando hacer obras, obedecer para ganarte el favor de Dios y ser salvo, es legalismo. Ahora, no obedecer su ley, es el otro extremo, es libertinaje. Entonces, deben entender, hermanos, que Dios no cambió. Él sigue demandando que su pueblo obedezca su palabra. Obviamente ya no para salvación, sino porque Él ya les salvó. Entonces, si cada uno de ustedes descansa en la obra y en la persona de Cristo, tu obediencia, hermano, hermana, tu obediencia a su palabra es valiosa. ¿Y saben por qué es valiosa? Porque cada obediencia a su palabra lleva gloria a Dios. Por eso es valiosa. Entonces no quiere decir que no tenemos que vivir interesados por su palabra o obedecer a su palabra. No, es valiosa, hermanos. Porque la fe sin obras es muerta. Espero que puedan estar viendo que obedecer al mandamiento de gozarnos en el Señor nos ayuda a desechar
nuestras obras por amor a Cristo y nos ayuda a valorar más la obra de Cristo. Otro de los beneficios de gozarnos en el Señor, y este es el cuarto punto, nos da fuerzas para perseverar. Otro beneficio de gozarnos en el Señor es que nos da fuerzas para perseverar. Leamos versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por la cual fui y también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, fíjense cómo va cambiando su forma, sus tonos. De emplear un lenguaje de negocios, pasó a un lenguaje judicial y ahora emplea un lenguaje deportivo. Pablo quiere poner con este lenguaje, poner en la mente de sus hermanos la imagen de un corredor que ellos conocían, que para ellos le era muy familiar, porque en esos lugares, en ese tiempo se realizaban los Juegos Olímpicos. Cada 4 años, lo que para nosotros vendría a ser el mundial que muchas veces esperamos. Alguien ya me dijo, no me acuerdo si me dijo, el próximo año me parece que ya es el mundial. Entonces como que alguien ya espera. Bueno, ellos también esperaban los Juegos Olímpicos. Y Pablo quiere poner parte de esos juegos a los corredores, aquellos que corrían en la mente de ellos. Pero notemos algo. Pablo está usando esta imagen después de haberles dicho de una u otra manera que en Cristo ellos ya estaban completos, que por la obra de Cristo ellos ya eran parte del pueblo de Dios. Después de haberle dicho que sus obras no eran necesarias para salvación, les pone esta imagen. Ahora bien, esta imagen de un corredor requería obras. Requería gran esfuerzo porque ellos sabían lo que conllevaba ser un corredor. Requería sacrificios, disciplina, dedicación, sometimiento a las reglas del juego para poder ganar la corona o el premio. Ellos no podían correr como a ellos se les ocurriera. Debían respetar las reglas, debían esforzarse. Ahora bien, no es que se esté contradiciendo, solo que Pablo está transmitiéndoles a estos hermanos que aunque ya estén unidos a Cristo y aunque ya sean salvos, hermanos, la lucha contra el pecado, el temor, el desánimo, la duda y la falsa doctrina todavía no habían terminado. Los filipenses no podían estar quietos. La confusión que pudo haber traído la falsa doctrina de los judaizantes, muchas veces cuando hay discordia, cuando hay confusión, uno prefiere decir, bueno, para no estar en discusión, mejor me quedo en mi casa hasta que pase la tormenta. No, bueno, los filipenses no podían quedarse panchos, descuidando su vida, descuidándose en el pecado, o dedicados a sus cosas, viviendo sin ningún interés por la causa de Cristo. Estando en sus casas y bueno, ya el Señor me salvó. Hermanos, Pablo quiere transmitirles de que estar unidos a Cristo, pertenecer a Cristo, significaba parecerse más a Cristo o seguir los pasos de su Señor, reflejando el carácter de Cristo. Y para poder lograrlo, tanto él como los filipenses debían ver a los corredores de esa época. Y entendiendo que ya estaban en la carrera, no porque ellos estuvieran en la carrera, sino porque Cristo los puso ahí, entonces ellos debían correr, debían esforzarse, debían ser disciplinados en desechar el pecado, crecer en santidad y ser dedicados en la causa de Cristo o por la causa de Cristo.
sometiéndose como los corredores al señorío de Cristo y siguiendo fielmente su palabra. Al ver a los corredores, Pablo les está diciendo que los filipenses no podían desviarse del camino por más difícil que éste sea, y tampoco podían tomar atajos, porque si querían ellos llegar al final y obtener el premio, debían seguir las pisadas de Cristo. Y Pablo se pone como ejemplo, él mismo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y cuando él habla acerca de ni que ya sea perfecto, esa palabra perfecto en el griego significa completo o acabado. Y se usaba para describir algo que ha alcanzado su pleno potencial o estado final. O también puede referirse a la madurez o la plenitud de carácter. Entonces, en otras palabras, Pablo le está diciendo que él todavía no había alcanzado su plenitud de carácter. Pero él dice que él sigue avanzando, sigue corriendo. Él prosigue a la meta, dejando las cosas atrás. Él sigue con sus ojos hacia la meta. Hermanos, él quería ser como Cristo y él quería ver a Cristo. Por eso él corría, por eso él sufría, por eso él se mantenía firme, gozoso en el Señor. Con estas palabras, Pablo quiere que los hermanos vean que el premio de esta carrera no era una corona de laureles. El premio de esta carrera es Cristo. ¿Y para qué quiere mostrarles ese premio? Para que ellos puedan tener fuerzas, para que puedan seguir creciendo espiritualmente y para que puedan perseverar con gozo en el Señor y llegar hasta el final, como Pablo mismo lo estaba haciendo. Recuerden, esto no es información. Esto no es un cuento para que sepan de Pablo. Esto es un deseo sincero de que así como Pablo estaba sufriendo por Cristo y aún tenía fuerzas para seguir corriendo por Cristo, así también los filipenses lo pudieran tener, aunque estaban sufriendo persecuciones y estaban siendo tentados por los judaizantes. ¿Qué podemos aprender de este cuarto punto? Hermanos, mientras corras la carrera de la fe, hermano, hermana, mientras más quieras parecerte a Cristo, mientras más te disciplines para luchar contra el pecado y crecer en santidad, en ese intento de conocerle más y experimentar más de Él, te vas a encontrar con obstáculos en cualquier ámbito en el cual te estés esforzando. En tu casa, en el trabajo, la calle. Si vos salís de tu casa o te levantás diciendo, hoy quiero parecerme más a Cristo, te aseguro que vas a encontrarte con obstáculos. Y vas a ser afligido. Van a intentar confundirte. Y vas a ser tentado, hermano, hermana, a abandonar la carrera. Vas a ser tentado a dejar de luchar, a tirar la toalla, o que alguien tire la toalla por vos. Hermano, hermana, la voz de la serpiente antigua va a sonar en tu mente. No lo vas a poder lograr. Dios te ha abandonado. Y ¿saben qué? Tus sentimientos van a querer darle la razón. Pero hermano, hermana, si hoy estás así, tentado, tentada a tirar la toalla, a dejar de correr, y antes de que te hundas en la autocompasión, necesitas recordar a Cristo.
Como diría Pablo, si alguien piensa que tiene motivos para dejar la carrera, yo más, diría Pablo, yo más. Pero él recordaba a Cristo. Él tenía su vista, su mirada en Cristo. Entonces, hermano, hermana, necesitas recordar a Cristo, porque Cristo padeció lo mismo que puedes estar viviendo. Él fue afligido, él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Cristo experimentó todo lo que estés viviendo. Y no voy a minimizar que tu padecimiento sea menos que la de él, pero él vivió todo. ¿Y saben qué? Él llegó a la meta. Y él llegó a la meta por vos. Él llegó primero, ¿para qué? Para que vos puedas entender que si tu vista está en él, vas a poder llegar al final. Hermano, hermana, él llegó primero por vos. Cristo puede darte valor y fuerzas, como lo hizo con aquellos que corrieron antes que nosotros, y como lo está haciendo con los que están corriendo con vos ahora. Hermano, hermana, mira a tu alrededor. Tus hermanos están corriendo. No son más fuertes que vos. No son más fuertes que vos. Yo soy débil igual que vos. Tengo las mismas tentaciones. Y Dios es testigo que muchas veces he querido dejar de correr. Dios es testigo de que muchas veces he sido tentado a tirar la toalla. Y acá estoy. Y acá estás, hermano, hermana. ¿Y vos pensás que es por tus fuerzas? Es porque Cristo, hermano, es Cristo quien te da las fuerzas para perseverar. Es Cristo que hace que por medio de tu hermano, ya sea por algo, por alguna razón, hace que vos puedas ver nuevamente a Cristo. Y ahí volvés en sí. Y podés entender que no podés caminar solo. Hermanos, es posible llegar al final. Es posible la corona. Es posible Cristo. Cristo es posible. Y deben saber que la lucha es tan intensa y es tan fuerte. Porque cuanto más nos queramos parecer a Cristo, más gloria vamos a llevar al Padre. Y el enemigo, Satanás, no quiere eso. Tu carne no quiere eso, pero debes esforzarte de ver a Cristo para no darle el gusto a Satanás, sino glorificar al Padre. Hermanos, ya vimos que atender al mandamiento de gozarnos en el Señor nos da seguridad, nos mantiene alertas de las amenazas, nos lleva a tener más valor, nos lleva a valorar más la obra de Cristo, nos da fuerzas para perseverar y por último, otro beneficio de gozarnos en el Señor es que nos mantiene unidos y con un mismo propósito. Entonces, quinto punto, otro beneficio de gozarnos en el Señor es que nos mantiene unidos y con un mismo propósito. Leamos versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, la palabra así que usa Pablo es un conector. No es que él está cambiando de idea, sino que más bien él está conectando y concluyendo lo que él venía hablando. Entonces, en síntesis, lo que está diciendo, así que filipenses, así que hermanos, gócense en el Señor y sigan corriendo la carrera. Hermanos, sigan creciendo, sigan buscando la madurez espiritual, sigan buscando parecerse más a Cristo.
Pero ahora bien, Pablo les dice que no debían hacerlo solos, no debían hacerlo de una manera aislada de la iglesia o por su propia cuenta. Ellos necesitaban avanzar hacia la madurez estando unidos a sus hermanos y con la misma determinación. Por eso Pablo dice, esto mismo sintamos, o sintamos una misma cosa. Repite dos veces, haciendo énfasis en qué. De que ellos debían tener una misma actitud, porque en el original esa palabra se refiere a tener un mismo modo de pensar o tener una misma actitud. Entonces Pablo está hablándole a sus hermanos. Fíjense que no lo hace en singular, sino lo hace en plural. Dice, todos los que somos perfectos, todos. Después dice, sintamos, sigamos, plural, no singular. No lo hagas solo, le está diciendo, no lo hagan solos. Él lo está haciendo refiriéndose a los hermanos que estaban firmes en la fe, a los que estaban manteniendo su gozo en el Señor y que tenían la misma manera de pensar o la misma actitud que Pablo, animándoles a estar unidos, a no prestar atención a los judaizantes y a seguir creciendo en su santificación, desechando las obras humanas y el pecado, con el propósito de ser semejantes a Cristo. Ahora bien, si en la iglesia de los filipenses había alguno, dice Pablo, que se dejó cautivar por los judaizantes, o que simplemente no tenía o no pensaba igual que ellos, que Pablo o los filipenses maduros, eso quiere decir que no tenía la misma actitud de correr hacia la meta, no quería esforzarse, alguien que pensaba que no podía llegar a tener el carácter de Cristo. Él les dice, esto también os lo revelará Dios. O sea, que en el original está diciendo, significa descubrir o correr el velo. O sea, que esto mismo se los hará saber Dios. Esto mismo en algún momento Dios les va a correr el velo y ellos van a entender. Y con esta palabra Pablo está animando a sus hermanos a ser pacientes con los que todavía no entendían o no tenían la misma actitud que ellos. Que no se enojen con aquellos que no querían correr. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que si realmente estos eran hijos de Dios, tarde o temprano el Espíritu Santo les iba a iluminar la mente y revelar a sus corazones las implicancias del Evangelio y de su unión con Cristo. Tarde o temprano ellos iban a reaccionar a esa realidad. Ellos iban a entender que no podían quedarse sin esforzarse, sin correr hacia la meta. Por eso un hermano dice al respecto, todo aquel que haya llegado a ser maduro en la fe y que conozca lo que es el cristianismo, debe conocer la disciplina y el esfuerzo y la agonía de la vida cristiana. Fin de la cita. Y esos hermanos que todavía no lo estaban viendo, lo iban a poder ver, porque dice ahí, Dios se los revelará. Sean pacientes, no los estén ahí como que zamarreando, dejen, oren por ellos, porque así como a ustedes se les reveló Dios y les hizo ver esta realidad para que tengan una actitud de correr, así también Dios se lo hará, porque Él lo hará así con cada uno de sus hijos. Pero mientras tanto, tampoco es que debían retrasarse, debían ser pacientes con ellos. Pero aquellos que pensaban igual que Pablo o tenían la misma actitud que Pablo, dice Pablo que debían seguir una misma regla. Esa misma regla en el original se refiere a una marca en el camino que ayuda a caminar derecho pero junto a otros. No sé cuántos de ustedes han hecho expediciones, a veces van dejando marcas en el camino para no perderse o para indicar cuál es el camino que deben caminar.
O incluso me ponía a pensar cuando hay colonias o cuando hay colonias de niños o de jóvenes, les ponen una soga larga para que todos juntos puedan ir caminando y no ninguno se suelte, ninguno. Bueno, así debían estar agarrados juntos, siguiendo una misma regla. En otras palabras, Pablo quiere animar a los filipenses a perseverar en la fe, con gozo en el Señor, a que sigan viviendo unidos de acuerdo a la verdad que habían escuchado de Pablo, pero todos juntos con el mismo propósito: llegar hasta el final de sus días y poder ver a Cristo. Ese era el único propósito por el cual Pablo corría. Y Pablo les anima a correr de la misma forma. Hermanos, como les dije, él no solamente está contando, tiene una intencionalidad. Él quiere mostrarse como un ejemplo. Él quiere que los hermanos vean la actitud de Pablo para que puedan imitarle. Que seguir a Cristo no es color de rosas, no es que todo va a estar bien, no es que todo te va a salir bien, no es que... Él quiere hacerles ver que incluso estando presos ellos podían seguir hasta el final y poder llegar a ver a Cristo. Aplicando este último punto, hermanos, para nosotros, mientras estudiaba y meditaba en estas cosas, el Señor me ayudó a ver la importancia de valorar la obra de Cristo. Y oro para que el Espíritu de nuestro Dios nos ayude, hermanos, a crecer y a correr unidos y a tener la misma actitud de Pablo, de los filipenses, incluso de aquel joven del principio de la historia de la semana pasada, aquel que fue a su muerte con la esperanza de estar en la gloria, en la gloriosa presencia de Cristo, y de muchos otros que corrieron antes que nosotros y llegaron a la meta. Y aquellos que corrieron antes que nosotros, hoy, hermanos, hoy están con Cristo. Como dice el autor de los Hebreos en el capítulo 12, voy a leer en Dios habla hoy. Pablo, animándole a los creyentes, les decía esto: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos, dice el autor de los Hebreos, corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de la muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hermanos, las aflicciones, las pruebas, el dolor, mientras corramos, es pasajero. Hay un gozo perfecto que nos espera, una felicidad eterna, y hacia allá corremos. Entonces pongamos nuestra mirada en Él, porque solo Cristo y su evangelio aplicado a nuestras vidas, hermanos, puede mantenernos unidos. Solo su evangelio. Cada vez que nosotros nos relacionamos, debemos relacionarnos con el evangelio, así podremos estar unidos, manteniendo nuestro gozo en el Señor y corriendo juntos la carrera de la fe. Hermanos, debe quedar claro que las experiencias de Pablo y las experiencias de los filipenses con el Señor, en una u otra medida, van a ser nuestras propias experiencias, porque al igual que ellos, por la gracia de Dios, nosotros estamos unidos a Cristo y somos participantes de todas las bendiciones y todos los privilegios que Él consiguió con su muerte y resurrección para nosotros. Por eso es necesario que atesoremos estos beneficios de gozarnos en el Señor. Hermano, hermana, día a día sigamos meditando, experimentando en nuestras vidas lo que significa estar unido a Cristo. Porque si lo tenemos a Él, ya lo tenemos todo, hermanos. Cuando Jesús hablaba en Mateo 13, no lo busquen, solamente quiero hacer mención de esto. Jesús dijo esto:
El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Y saben qué, hermanos? Vos descubriste ese tesoro, pero no en el campo de tus méritos o logros personales, sino en el campo de la gracia y la misericordia de Dios. Fue Dios quien abrió tus ojos. Fue Dios quien te regaló la fe para que puedas ver a Cristo. Él es el tesoro. Él es tu tesoro. Él es mi tesoro. También Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas. Hermano, esa perla preciosa de incalculable valor es Cristo y es tuyo. Hermanos, con esa perla se pagó la deuda por tus pecados y compró tu entrada al reino de los cielos. Por toda esta realidad, hermanos, de nuestra unión con Cristo, es que Pablo nos manda a los cristianos a gozarnos en el Señor. ¿Cómo puede alguien no gozarse? Porque la Biblia enseña de que aquel que encontró esa perla o aquel que encontró ese tesoro fue y dejó todo gozosamente, alegremente. Dejó todo porque ya tenía lo que su alma necesitaba. Hermanos, para finalizar, quiero hacerles una prueba final. Y si todavía no pueden pasarla, mediten por favor en la semana, en esto y en lo que hemos escuchado el domingo pasado, porque está todo unificado. Después de haber visto los beneficios de gozarnos en el Señor, ¿qué responderías si murieras hoy y alguien allá en las puertas de la ciudad celestial te dijera, así como el peregrino, qué pasaría si llegaras ahí en la puerta, alguien te espera y te pregunta, esto que alguien una vez inventó esta pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? Si mueres hoy y alguien te pregunta, ¿por qué? Ahí en las puertas, vos estás en las puertas y te dice, ¿por qué debería dejarte entrar en el cielo? Si has meditado en todos estos beneficios, podrías responder. Pero si no lo has hecho, espero que mientras medites puedas responder lo que yo respondería. Porque yo he tenido más tiempo de meditar, así que mediten y puedan responder, o al menos esté parecida a la mía. ¿Por qué debería dejarte entrar al cielo? Por Cristo. Porque Cristo me salvó. Porque Cristo me ayudó a perseverar. Porque Cristo me condujo hasta el cielo. Y Él me trajo hasta acá para que lo pueda ver. Yo no lo merecía, ni hubiera podido llegar si no fuera por Cristo. Hermanos, Cristo es todo. Y como iglesia, podamos decir como el apóstol Pablo le dijo a los romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él, a Cristo sea la gloria para siempre. Amén.